¿Ya? ¿Ya lo ven? Sí, profe. Miren, ya ven un poco del fondo del escritorio, pero bueno, prefiero no ponerlo. A ver, este, ahí está. Aquí esta es importante que lo analicemos. Ah, tuve un error en la edición de esta pregunta. Aquí yo lo tenía yo al cuadrado. En la tarea que yo les subí cuando les mandé el mensaje, lunes quizá, no sé cuándo les mandé un correo donde decía que ya había subido la tarea, aparecía aquí al cuadrado. Si aparece al cuadrado, ¿están de acuerdo en que esta diferencia es un número? Luego, elevarla al cuadrado, todo número elevado al cuadrado es positivo. Entonces, la suma de positivos nunca es cero, salvo que cada uno de ellos sean cero. Profe, perdón que ¿Dónde? me interrumpa. Es que bueno, yo me guié también por la que subió el ayudante. Y en la que subió el ayudante, al lado de la sumatoria, del lado izquierdo, Ujú. había 1 entre n. ¿Eso tampoco iba? No, no, ya hablé con el ayudante, ya le corregí. Es que miren, dejen poner la pausa. Les decía, hay estadísticos que no se pueden o no los tiene R definidos porque son muy simples. Por ejemplo, el coeficiente de variación. El coeficiente de variación es simplemente la desviación estándar dividido por la media. ¿Cómo lo haces? Pues muy fácil, ¿no? Haces la funcióncita en R. O sea, haces las cuentas en R muy fácil y luego uno se va como que los debo de encontrar a fuerza en, ¿cómo se llama? En R, pero pues no lo necesita porque no es necesario, miren aquí. Si yo quiero calcular el coeficiente de variación mm, de una base de datos, simplemente le voy a poner, supongamos que yo ya tengo definido X. X, yo ya tengo los datos. Yo quiero el cociente de variación, pues simplemente defino cociente de variación como yo aquí compilo X. Ya lo compilé. Bueno, voy a ponerlo para que vean. 5, lo compilo. Quiero calcular el cociente de variación, pues simplemente defino, me fijo en la formulita, por eso le decía a su compañera, a ver, dame la formulita, pues si me la da, pues ya la tenemos muy fácil. Dice, aquí por ejemplo, dice S sobre, es la desviación estándar de la variable entre su media. Entonces le pongo SD, ¿de quién? De X sobre la media. ¿De quién? ¿La media de quién? Pues de X. Y ya, aquí yo estoy generando la cuentita. Nada más me fijo en la formulita, la meto a R y le digo que haga los cálculos. Fíjense, ahí está. Le digo que me enseñe al cociente de variación y ya me lo dio. Entonces, no necesito hacer grandes cosas o buscar librerías en R. ¿Por qué? Porque si yo tengo la formulita, digo, ya sé cómo le hago, pues nada más le pido esto y lo hago y ya me salió. No sé si eso les ayude a resolver algunas preguntitas de la tarea, creo que sí.
tienen un vector, pues también pueden hacer, no sé, muchas cosas. Sumar. Si quieren hacer la suma de ciertas cosas, nada más le ponen la suma de quién, de X. Va a sumar todos estos. ¿Ya? Si quieres elevarlos al cuadrado, la suma de X, el cuadrado, los eleva al cuadrado. Si yo le pongo esto así, vean, si nada más selecciono esto y lo compilo, ¿qué va a hacer? Va a elevar cada uno de ellos al cuadrado. Ahí están. Cada uno de los X, de los valores de X, los elevó al cuadrado. Y luego le digo, súmalos. Ya los sumo. Entonces, muchas cosas hay que poner nuestra mente en blanco y después decir, a ver, ¿qué me pide? ¿Qué puedo hacer? Si no le salen, pueden escribirme. A veces me salgo, tengo otras actividades, estoy trabajando en otras cosas, pero generalmente siempre estoy aquí con la computadora. Me pueden preguntar, oiga, profe, ¿cómo hago esto? Y ya rápido. Si ustedes me mandan la pregunta, tal cual, mire, ya hice esto. Pongan, cuando tengan dudas de que no compilen o no compila, pónganme su pantalla así. Así, miren, pónganme su pantalla, mándenme una captura donde yo vea el error y vea su código. Porque luego me mandan cosas así. No veo. O me dicen, tienes error, aquí mandan esto y no me dicen su código, entonces pues, yo tengo que escribirles, ¿sabes qué? Es que no veo, no entiendo qué es tu problema. Si ustedes me mandan las dos capturas así, yo ya, y todo esto maximizado, digo, ah, mira, aquí dice el error, y ya te digo exactamente dónde estás mal. Así nos ahorramos mucho tiempo y mucho trabajo. Digo tiempo porque si no me lo enseñan bien, tengo que mandarles un correo y luego ustedes revisar y luego hacer la captura de pantalla, enviármela, revisar, etcétera. Y así en una sola exhibición, pues resolvemos muchas dudas. Entonces les comentaba, de esta manera se pueden hacer cálculos sin necesidad de andar buscando cómo le hago para el cálculo del coeficiente de variación de R. ¿Cómo calculo la media de esto? Si yo no supiera cómo calcular la media, le pongo suma de X sobre N, pero N ¿cuántos son? Sobre, como aquí N, aquí son 4. Entonces aquí le puedo poner entre 4. Y me dice que es 8. Vamos a calcular la media. ¿Ven? Nos sale lo mismo. Entonces, claro, ustedes van a decirme, pues es que usted ya tiene más experiencia, sí, pero por eso les estoy enseñando de otras maneras de hacerlo, para que se nos simplifique siempre todo. Profe, yo Mande. tengo una duda. O sea, por ejemplo, en el examen nos tenemos que aprender como los códigos de R o podemos regresar como en nuestras notas, algo así. No te los vas a aprender. Bueno, lo ideal es que uno cuando está trabaja, te los vas aprendiendo muchas cosas, pero muchos no. Si te das cuenta, incluso yo, luego agarro mis archivos anteriores y copio y pego lo que necesito. Entonces, háganlo de esa manera. Eso sí les voy a dar oportunidad que lo hagan, que, que copien y peguen de su archivo, pero su archivo de examen lo quiero en limpio. O sea, nada más, por ejemplo, si te digo, dame un histograma, pues me vas a poner aquí his, ¿de quién? De X, ¿no? Entonces ya me sale. No sé dónde está, pero ya salió. Aquí está. Vean, ya salió.
Aquí, si supongamos que esto es el examen, pues esto lo puedes copiar, todos los códigos los puedes copiar y pegar, pero lo vas a adaptar a tu problema y eso es lo únicamente lo que me vas a poner en el examen. Obviamente, mira, aquí yo me doy cuenta de que pues aquí el profe le puso X, pero Vianey le pudo haber puesto peso. Otra persona le pudo haber puesto peso, pero con minúscula, qué sé yo. Aquí me doy cuenta si ustedes copian o lo están haciendo solitos. Lo ideal, de verdad, si quieren aprender, háganlo solo, no se ayuden, porque además si yo los cacho ayudándose, ya saben a lo que se exponen, a hacer anulado su examen. Y además yo marco en algún lugar quiénes son las personas que tienen exámenes iguales para tenerles más cuidado para el siguiente examen. Si son honestos, o sea, dices, bueno, pues aunque me cuiden, todos, yo no hago cosas indebidas, no hay ningún problema. Pero de verdad, miren, hay quienes ponen, agarran y copian exactamente igual, hasta el mismo error, todo igualito, copy, paste y lo pegan en su examen y lo entregan. Y ya les dices, mira, es que estás copiando, ¿cómo puede ser de que el niño aquel se equivocó y dejó aquí un espacio y luego puso la coma y luego puso más? Y luego el siguiente nombre de la variable le puso Pedro y se equivocó con doble P y le puso así. Y le está diciendo, es que mira, tienes exactamente lo mismo que tu compañero. ¿Cómo es posible que cometan los mismos errores? No, profe, es que yo no copié. Poner un espacio después de esto, o sea, está mal. Que pongas Pedro con doble P y no te diste cuenta y tu compañero lo hizo igual y dices, obvio se están copiando. No, o sea, sean honestos con nosotros, ustedes mismos, o sea, aquí es donde uno se da cuenta de que cada quien puede poner los nombres de las variables, copian su código, le ponen los nombres de acuerdo a lo que ustedes están trabajando y lo pegan. O sea, los comandos los pueden usar, copiar y pegar. Incluso yo les he dicho, argumenten aquí, pónganle notas a sus códigos para que sepan qué están haciendo. Claro, en el examen, pues, háganlo lo más limpio posible. ¿Sí? ¿Dudas? ¿No? No, profe, todo bien. Ya ven, yo les ayudo, pero ustedes échenle ganas y sean honestos. No, que no nada ajeno para ustedes, o sea, la honestidad. Digamos, bueno, otra medida que nos interesa analizar es el sesgo. ¿Qué es el sesgo? Lo voy a poner de una vez. Aquí están las formulitas para medir el sesgo. Y lo que quiere decir, aquí hay otra medida para medir el sesgo. También lo leen. Aquí me faltó editar. Pero bueno. Ay, ya me había yo espantado. Está mal mi archivo. Bueno, aquí lo voy a poner. Es que aquí ya cambia de tema y no. mm, No quiero que quede así, porque lo necesito en este orden. Denme un minuto, menos de un minuto. No lo había notado que estaba mal.
Aquí nos queda el sesgo, cuando el sesgo de los datos, recuerden que nosotros siempre estamos trabajando con bases de datos. Cuando nosotros hacemos un histograma, si los datos están de esta manera, ¿qué quiere decir? Que no están centrados, que hay un lugar en el cual hay una barra en la cual se acumulan más los datos que con respecto a la otra. Entonces aquí podemos observar que los datos, digamos que están, la barra más alta no está en el medio, está a un lado, está a la derecha de los datos. Para que nos quede claro, vamos a entender que tiene sesgo a la izquierda si la cola más larga es del lado izquierdo. Tiene sesgo derecho si la cola más larga, cuando tú haces la gráfica, digamos que le pegas una gráfica encima, digamos el polinomio, el gráfico poligonal, tú te das cuenta que aquí está más larga la cola por la parte derecha que por la parte izquierda, entonces tiene sesgo derecho. Entonces siempre metan en la cabeza que luego uno se hace la confusión. Si la cola es más larga del lado izquierdo, entonces tiene sesgo derecho. Si la cola es más larga del lado derecho, tiene sesgo derecho. Si la barra más alta está en el centro, entonces no hay sesgo, como acá. La barra más alta está en el centro. Y conforme tú te alejas de esa barra más alta, equilibradamente van las otras barras disminuyendo. Entonces digamos que la barra más alta está en el centro, las barras laterales van disminuyendo respectivamente y entonces están equilibrados y entonces decimos que no hay sesgo. Sesgo es que la información está mal recabada o no es que esté mal recabada, sino que así se presenta, sesgada la información. Cuando hay sesgo, nosotros podemos hacer que los datos que obtenemos estén sesgados. Sí, nosotros podemos hacer que los datos queden manipulados. Ejemplo, supongamos que me interesa demostrar que mis alumnos, salen mejor preparados que los alumnos de otro profesor. Digo, yo quiero demostrar que eso pasa. Y entonces digo, bueno, para comprobar eso, ya sé qué voy a hacer. Pues voy a agarrar a mis alumnos y alumnas más sobresalientes y las voy a meter para hacer esa prueba. Obviamente ahí ya está sesgada la información. ¿Por qué? Pues porque yo estoy agarrando a los mejores mejores estudiantes, hombres y mujeres. Entonces, eso está mal. Por ejemplo, en las elecciones, si tú quieres ver que cierto partido tiene mayor preferencia que otros, supongamos, dices, no, pues yo quiero ver que el PRI tiene mayor preferencia en cierto lugar. Dices, no, que tiene mayor preferencia en el país. Y entonces dices, pues ya sé, para que yo saque ese resultado, pues me voy a ir a municipios donde sean priistas. Y entonces, pues obviamente va a salir el resultado. Pero el resultado va a estar sesgado. ¿Por qué? Pues porque yo de antemano estoy eligiendo ventajosamente lo que quiero que salga. Si quiero que sean de otro partido, pues me voy a otro estado donde yo sé que
predomina ese partido y entonces voy a sacar el resultado favorable a lo que yo quiero. Y eso es sesgar los datos por parte del experimentador, lo cual está mal. Entonces, pero es un ejemplo de cómo nosotros podemos sesgar la información. Un ejemplo, bueno, entonces ya tenemos, esos son datos centrados. ¿Por qué? Porque la barra que tiene mayor cantidad de frecuencias está en el centro. Aquí tenemos un sesgo a la izquierda porque la barra que contiene mayor cantidad de datos está a la derecha y la cola es aquí donde nosotros nos debe de quedar claro cómo distinguirlo. La cola más larga, digamos, de esta gráfica es hacia la izquierda, por eso decimos que tiene sesgo izquierdo. Aquí la barra más alta está en la parte izquierda, pero la cola más larga queda en la parte derecha, por eso decimos que tiene sesgo derecho. Cuando calculamos los números, aquí te dice si es positivo o negativo. Aquí tenemos xy menos x barra elevado al cubo. Aquí, un número elevado al cubo puede ser positivo o negativo. Y S cúbica, que es la desviación estándar, también puede ser positivo o negativo. Entonces, este valor, ese estadístico que está aquí, puede ser positivo o negativo. Y entonces aquí tenemos la forma de medir qué tanto está sesgado la información y si el sesgo es positivo o es negativo. Un ejemplo, métalo bien en su cabecita, por favor. Un ejemplo de sesgo es esto. Ahorita lo van a ver y les va a quedar más claro. Aquí está. Acá. S cuadrada es la suma de las xy menos x barra al cuadrado sobre n menos 1. Cuando yo, no sé si les he comentado, cuando yo era estudiante, yo le pregunté al profesor, ¿por qué él me enseñó esto? Me enseñó estos dos así a la vez, así como está. Me enseñó la varianza muestral, no poblacional. Y decía, pues es la suma de las xy menos mu al cuadrado sobre n mayúscula. Y ya, pues está bonito, ¿no? Todo bien, o sea, sin problemas. Pero cuando me presenta la varianza muestral, yo esperaba que me lo dividiera entre n, pero él lo dividió entre n menos 1. Y entonces yo le dije, bueno, ¿y por qué? ¿Por qué pones n menos 1? ¿Y por qué no n? Y me dice, quédate con la pregunta, dice, solamente acéptalo así como que no hay otra y así te lo tienes que aprender. Es que resulta que si tú divides entre n, la varianza muestral, y divides nada más entre n, tú tienes uno de estos dos casos que acabamos de ver. O tienes esto, o tienes esto. O sea, tu información está sesgada. Ese cuadrado te da una información sesgada. La varianza es una información sesgada si divides entre n. Sin embargo, si tú divides entre n menos 1, tu información ya queda centrada. Por eso se divide entre n menos 1. ¿Sí? No sé si ustedes lo hayan notado, la pregunta que yo hice en aquel momento. Del por qué a veces divide entre n y a veces entre n menos 1. Dices, no, pues no entiendo. Yo le decía, no entiendo. Y la verdad no entendía. Aquí. Entonces, el dividir entre n menos 1 a la varianza muestral te quita el sesgo, ya te centra en los datos y ese es el mejor estimador que
este es el mejor estimador puntual para este poblacional. ¿Quedó claro? Sí, profe. Sí, profe. Entonces, eso nos importa para ver lo que es el sesgo. Y me tardé un ratito, porque les digo, esto no lo había yo puesto en el trimestre pasado, ya le puse gráficas, incluso voy a tratar de mejorar estas gráficas. Les voy a añadir la curva para que se vea más claro, o cambiarlas para que sea más claro aún cómo está el sesgo. Pero bueno, por lo pronto ya tenemos una idea de qué es el sesgo. Comparamos las tres y vemos que sí hay diferencias entre ellas. Bueno, hasta aquí he visto un poco de lo que es las gráficas de la estadística descriptiva. Me faltó una gráfica que se llama de tallo y hojas. Ese no es ningún problema, es muy fácil de hacer. En cualquier momento que tenga tiempo regreso y se los explico. El gráfico de tallo y hojas es análogo, su uso es análogo al de los histogramas o al de los gráficos de barras. Es análogo, solo que se hace de manera un poco diferente y en R es muy fácil de hacerlos. Yo se los voy a enseñar. También lo pueden investigar, si quiere alguien investigarlo y exponerlo, está bien, me dicen, y yo todo eso lo voy anotando para que, pues al último les añada la calificación que les prometo. Bueno, entonces hasta aquí acabamos lo de la probabilidad, lo de la estadística descriptiva. Ahora voy a intentar llegar a lo que es la probabilidad, un concepto entre comillas, un tanto separado de la estadística, pero que unidos forman una gran herramienta. Entonces, la probabilidad por sí sola es una área de la matemática muy importante. Hay colegas que se dedican a la probabilidad y que no dominan tanto estadística y viceversa, ¿no? Entonces, todos debemos de dominar ambos temas, pero hay quienes se dedican a un área y otros a otra. Bueno, entonces yo aquí, ese es un breve resumen de todo lo que sucedió para el nacimiento de la probabilidad desde a partir de 1493, un año después de la conquista de América, del descubrimiento de América, perdón dicho. La conquista fue en 1519. Entonces, aquí, todo eso lo puse, la verdad me gustó mucho, haber hecho este trabajito, revisar diferentes fuentes, todo lo que surgió, de manera tal que aparece la probabilidad gracias al conjunto de Blas Pascal y de Fermat. Lean esto, la verdad les va a gustar. Un poquito de cómo se viene construyendo la probabilidad a base del ocio de personas que pues nada tienen que hacer y solamente jugar cartas, jugar juegos de azar. Y entre los tantos juegos de azar, obviamente la gente pues siempre le interesa ganar, aunque no lo necesites ganar la cantidad de dinero, pero siempre es satisfactorio ganar. Entonces surgen problemas en las cuales no es tan fácil determinar cómo es el ganador y qué pasa si el juego se interrumpe. Entonces aquí hay personas de la realeza que se dedican mucho al juego de azar y luego les interesa también sacar ventaja para que siempre ganen legalmente, pero con ventaja sabiendo cuáles son las posibilidades de ganar o de perder. De ahí se conocen Blas Pascal y Meret. Y bueno, aquí lean todo esto, de todo lo que, el problema que les inmiscuye y cómo es que empiezan a involucrar a matemáticos para que se
les ayuden a resolver ciertos problemas y cómo es que empieza a surgir las bases de la primera definición, de la definición clásica de la probabilidad. Voy a ir para allá directamente, a ver si en cuanto lo encuentre por acá. Bueno, aquí en esta parte viene también cómo es que viene evolucionando el concepto de probabilidad y el surgimiento de grandes matemáticos que aportan mucho de su trabajo a la probabilidad. Entonces, si les da tiempo, nunca está por demás cultura general. Todo eso es lo que está aquí. Y bueno, déjenme ver. Bueno, ahí viene toda esta parte y para que nosotros entendamos, porque finalmente la probabilidad es la ocurrencia o no ocurrencia de un evento. Pero para que podamos entender los conceptos probabilísticos necesitamos tener conceptos básicos de conjuntos, porque finalmente un evento lo vamos a poder, el evento de un fenómeno lo vamos a poder considerar como un conjunto. Entonces los conjuntos, pues ya por sí solos es una teoría muy importante obviamente de las matemáticas. Entonces nosotros necesitamos dominar parte de las definiciones básicas de conjuntos. Cuando ya tenemos bien definidos los conjuntos, entonces vamos a meternos en la probabilidad y vamos a ver que cualquier evento puede definir un conjunto y podemos entonces calcular la probabilidad de un evento, que es la probabilidad de un conjunto. Pero entonces siempre vamos a hablar de eventos, pero los eventos son conjuntos. Necesitamos esta herramienta de teoría de conjuntos. Aquí yo les pongo solamente las definiciones más necesarias para lo que perseguimos. Entonces, un conjunto es una colección de objetos bien definidos. Dice, los conjuntos siempre se denotan con letras mayúsculas. El conjunto A, entonces vas a poner A mayúscula. Y los elementos u objetos del conjunto se denotan con letras minúsculas, así no hay problema. Los conjuntos, dice, se pueden definir por medio de una proposición o exhibirlo explícitamente. Notación, X en A indica que X es un elemento del conjunto A. Ejemplo, sea B el conjunto de las letras que forman las vocales. Pues B, le puse B, ¿por qué? Pues porque son de vocales, entonces el nombre del conjunto también va de acuerdo a lo que contiene. Y es B, V, es igual a llaves, que es el conjunto, aquí empieza a leer, lo leemos así, V es igual al conjunto formado por A, E, I, O, U, y así se lee esta proposición. Dice, en este ejemplo, los elementos del conjunto B son A, E, I, O, U. Por otra parte, A en B indica que el elemento A pertenece al conjunto V. Otro ejemplo, sea n el conjunto de los números naturales, n es igual a 1, 2, así hasta infinito. También se pueden definir los conjuntos con proposiciones matemáticas, ¿no? X es igual al conjunto de las X en Z, tales que menos 4 es menor que X, menor o igual que menos 2. Aquí nos dice cuáles son. Dice X en Z. ¿Cuáles son los números enteros?
pues, desde menos infinito, menos 4, menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, hasta infinito. Entonces, x en z, x es un número que está en el conjunto de los números enteros, tales que menos 4 es menor que x, menor o igual que 2. Entonces aquí tenemos que es el 3, el menos 3, el menos 2, el menos 1, 0, 1 y 2. Estos números que están pintados son los que hacen cierta la proposición del conjunto X. Entonces aquí lo tenemos como proposición y aquí tenemos el conjunto exhibido completamente. Otro conjunto importante es el conjunto que no tiene elementos y a este se le llama el conjunto vacío. Se denota así, de esta manera, es decir, el conjunto vacío es el conjunto que no tiene elementos. Entonces, aquí es importante hacer una aclaración. Este símbolo es el símbolo del conjunto vacío. Pero luego resulta que hay quienes se les ocurre ponerle así a su cero, le ponen una raya y cuando nosotros hacemos operaciones, lo ponen así de esa manera, porque se les parece bonito, pero en matemáticas todos los símbolos tienen un propio significado. Entonces, si yo veo esto así, yo lo veo como el conjunto vacío, y esto no es un cero para mí, este es el conjunto vacío. Entonces, no se vale que por darle belleza a su escritura escriban cosas indebidas. Eso no está bien. Luego a mí me ponen así, y uno no entiende, ¿no? Entonces, por eso nosotros tenemos que, si vemos un problema de ese tipo, pues tenemos que tacharlo. ¿Por qué? Pues porque está abusando de la notación. El cero nunca nos enseñó nadie a escribirlo de esta manera. Si lo han hecho, borren eso de su redacción y háganlo bien. Entonces, bueno, ya ven que en matemáticas siempre todo viene, incluso la anotación al inicio de los textos. Entonces, consideren eso muy seriamente. Nota, el conjunto vacío está contenido en cualquier conjunto. Siempre el conjunto vacío está metido en cualquier otro conjunto. Hay proposiciones o sí, que no son tan, digamos, que salen de nuestra percepción, porque entonces dice, si el conjunto vacío, es el conjunto que no tiene elementos, y entonces el conjunto vacío puede estar dentro del conjunto vacío, entonces ahí hay un problema. Dices, pues si el conjunto vacío es vacío y no tiene nada, entonces el conjunto vacío lo puedo meter dentro del conjunto vacío, pero si el conjunto vacío ya tiene metido al conjunto vacío, entonces el conjunto vacío ya no es vacío. Bueno, esos son otro tipo de problemas que ahorita no nos interesa. Entonces el conjunto vacío siempre está contenido en cualquier otro conjunto. Definición, sea un conjunto no vacío, siempre que vamos a trabajar con conjuntos debemos de decir si es vacío o no es vacío. Si no es vacío, se dice que B es un subconjunto del conjunto A si cada elemento de B es un elemento del conjunto A. B subconjunto de A. Si A es no vacío, un conjunto no vacío, entonces la cardinalidad de A es el número de elementos que contiene A. Y la cardinalidad se denota como NA, car A o gatito A. Todo eso es la cardinalidad de A. Cualquier símbolo de esos indica lo mismo. El número de elementos que contiene el conjunto A.
Si A es un conjunto no vacío, entonces la cardinalidad puede ser finita o infinita. Y vean aquí, si A es un conjunto vacío, es decir, A es igual al conjunto vacío, es claro que la cardinalidad de A pues, es cero. ¿Por qué? Pues porque el vacío no tiene elementos. El número de elementos que tiene el conjunto vacío pues, es cero. Dos conjuntos A y B no vacíos se dice que son iguales si y solo si cada elemento de A está en B y cada elemento de B está en A. O sea, no puedes decir que son iguales nada más porque tienen el mismo número de elementos. Ejemplo, el conjunto de las vocales A, I, O, U, 5 vocales. Eso es A, perdón, ese es V. V es el conjunto de las vocales A, I, O, U. X es el conjunto de 1, 2, 3, 4, 5. Ambos conjuntos A y B tienen 5 elementos. La cardinalidad de A es 5, la cardinalidad de B es 5, pero los conjuntos no son iguales. Entonces, pueden tener la misma cardinalidad, pero no por eso los conjuntos son iguales. Son iguales si cada elemento de A está en B y cada elemento de B está en A. Entonces, ahí sí puede decir que son iguales. Operaciones con conjuntos. Uno de los más utilizados que sí hay son los conjuntos no vacíos. La unión de A y B, denotado como A unión B, es el conjunto que contiene elementos de A o que contiene a elementos que pertenecen al conjunto B. Esto es, A unión B es igual al conjunto de los X, tales que X está en A o X está en B. Entonces la unión de dos conjuntos es otro conjunto que contiene a elementos que están en A o elementos que están en B. Entonces ahí está la definición de la unión. Y la intersección de los conjuntos dice, si A y B son dos conjuntos no vacíos, la intersección de los conjuntos A y B, denotado como A intersección con B, es el conjunto que contiene elementos de A y que también pertenecen a B. Esto es, A intersección B es igual al conjunto de los X, tal que X está en A y X está en B. O sea, X está en ambos conjuntos. Otra definición, si A y B son dos conjuntos no vacíos, tal que A y B son dos conjuntos no vacíos. Si A intersección con B es igual al vacío, es decir, no hay nada en la intersección, entonces se dice que los conjuntos son genos. Entonces, por ejemplo, tenemos el conjunto de niñas, el conjunto de niños, A, conjunto de niñas, B, conjunto de niños. No hay un elemento que esté en medio, tal que sea una persona que sea niño y niña a la vez. No se puede. Bueno, no se puede en términos, digamos, entre comillas, normales. Otro concepto importante es el conjunto universal. El conjunto universal se denota como omega mayúscula, como S o como U. Hay que tener cuidado, esta S es del conjunto universal, no confundirlo con la desviación estándar, que luego lo denotamos como S. Eso no tiene nada que ver ahorita. Entonces el conjunto universal se denota como omega, como S o como U. Y es el conjunto de todos los
que está formado de todos los objetos de estudio en un contexto que estamos trabajando. Entonces, ya es un conjunto tal que ya está contenido en el conjunto universal. El complemento del conjunto, denotado como A complemento, es el conjunto que no contiene elementos de A, pero que está en omega. Esto es, A complemento es igual al conjunto de los X, tales que X está en A, tales que X no está en A, pero que X está en omega. A ver, ejemplo. Tenemos el conjunto de niños y niñas. Tenemos el conjunto universal. El conjunto universal, digamos, son todas las personas de un grupo. A es el conjunto de las niñas, B es el conjunto de los niños. Entonces, ¿cuál es A complemento? Pues A complemento va a ser las que no son niñas, o sea, los que son niños, en fin. Bueno, esos conceptos, ya los han visto, ya los han trabajado, y pues nada más hay que darles un repaso a todo esto muy, muy detalladamente. Ya vimos los principales propiedades, lo que más se ocupa en probabilidad. Vemos estas propiedades más que el complemento de un conjunto. El complemento del complemento de un conjunto es A. La unión de A con su complemento, A unión A complemento es todo el conjunto universal. Y si A complemento está contenido en B, sí, solo sí. Esto se lee así, sí, solo sí. B complemento está contenido en A complemento. Y otras leyes de Morgan, que también son muy, muy utilizados, dice A unión B complemento es igual a A complemento intersección B complemento. Esto se puede demostrar con diagrama de Venn. No, en la siguiente clase lo voy a hacer. A intersección B complementos, A unión complemento, A complemento, unión B complemento. Entonces, todo esto lo voy a hacer en la siguiente clase. Voy a darles una idea de cómo se hacen las demostraciones. En general, con el diagrama de Venn. No formales porque se sale del curso. Lo puedo hacer por mí, encantado, pero se sale del curso en forma general. Entonces aquí ya vienen ejemplos y hay que hacer los ejercicios. Entonces les recomiendo hagan todo eso porque si no nos vamos a quedar fuera de contexto. Bueno, todo eso es muy importante que lo repasemos. Vean, aquí les puse también las propiedades de los conjuntos que luego se nos olvidan. Entonces hay que ponerlo para que estemos recordando. Por cierto, también con respecto a la tarea que acabamos de poner, creo que sí es necesario poner las propiedades de la suma en algún lugar de mis notas. ¿Están de acuerdo? Sí, profe. Creo que hace falta, ¿verdad? Pero bueno, vean, aquí sí les puse las propiedades de los conjuntos. Entonces, todo esto hay que repasarlo. Hagan diagramas de Venn y observamos todo esto. Bueno, hasta aquí les dejo. Aquí tenemos ¿cómo se llama? Esos conjuntos definidos. Vean, aquí tenemos los conjuntos definidos. Omega es todo este conjunto, A es este conjunto, B es este conjunto, en fin. Tenemos tres conjuntos definidos, tres subconjuntos definidos
Y con esos vamos a hacer las operaciones que nos piden aquí. Entonces, háganlo para la siguiente clase y si tienen dudas, pues ya empezamos a trabajar con ello. Entonces, nos vemos el lunes. Ya le dejamos aquí porque es muy pesado para ustedes, pero podemos resolver dudas si es que hay.